El Salvador del mundo, solo Jesús, por Benjamin Warfield. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Un milagro notable había sido realizado. Cuando Pedro y Juan estaban entrando en el templo a la hora de la oración de la tarde, se encontraron con un pobre lisiado que tenía la costumbre de ser colocado en la puerta para pedir limosna a los adoradores que pasaban. A él lo sanaron, atrayendo su atención y fe con la gran palabra: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ante la multitud atónita que se agolpó, Pedro aprovechó la oportunidad para predicar a Jesús, cuyo poderoso nombre, al haber sido despertado la fe en él, había obrado esta maravillosa curación. Los líderes saduceos del pueblo estaban, como dice la narración, muy alborotados por el suceso, y aprendiendo a Pedro y a Juan, los encarcelaron durante la noche y al día siguiente los llevaron ante el Sanedrín. La pregunta hecha a los apóstoles en su examen ante este cuerpo fue estudiadamente insultante en cada una de sus frases, y culmina en una explosión de desprecio enojado. ¿Qué clase de poder es este? ¿Y qué clase de nombre es este por el cual ustedes han hecho esto? Aquí hay una marginación abierta a los apóstoles, a esa multitud de judíos vagabundos que infestaban cada ciudad, haciendo cosas extrañas por el poder de algún gran nombre que pronunciaban en sus encantamientos. Entonces Pedro, dice la narración, lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si hoy se nos llama a cuenta por haber hecho un bien, noten el énfasis del bien, no el mal por el cual es habitual llamar a los hombres a cuentas, a un hombre enfermo que por medio de éste ha sido sanado, sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Aquí se ve que Pedro está llegando a su clímax, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes, un enfático ustedes que identifica a las personas con clara y fuerte afirmación, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos. Oh, la tremenda intensidad de ese contraste. Por este nombre este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ciertamente, diremos, la punzante réplica y la valentía de la proclamación no podía ir más allá. Allí estaba el hombre sano en medio de ellos, el testigo viviente de la verdad de la declaración. Pero Pedro va aún más allá. No contento con tan resonante afirmación de la reversión en la corte del cielo de su veredicto terrenal sobre Jesús el despreciado Nazareno, y de la presencia viviente entre ellos de aquel a quien vilmente habían matado, haciendo maravillas, Pedro ahora se eleva de repente a la altura de su gran argumento y coloca a su maestro en la cúspide de su gloria como el único príncipe y salvador de toda la tierra. Este, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, añade, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya es demasiado tarde para hablar de la fina nota de desafío, de reto santo y moderado que resuena en este discurso similar a una trompeta. En estas últimas palabras ha pasado más allá del desafío e incluso más allá del reto, y ha tomado el tono de convocatoria y alta proclamación. En ellas, Pedro se presenta sin vergüenza ante el mundo, como el heraldo del príncipe de la vida, y afirma sus prerrogativas reales. Ante el Sanedrín burlón, ante el cual está acusado, él, un hombre sin educación y sin conocimientos, lanza esta gran y abarcadora declaración: que Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían crucificado, no solo era el santo siervo de Dios, por excelencia del santo y justo, contra quien por lo tanto habían pecado gravemente cuando pusieron sus manos impías sobre él, sino que es en realidad, aunque lo hayan matado, el mismo Señor y fuente de la vida, en cuyas solas manos se reúnen todos los asuntos del ser, tanto en este mundo como en el mundo venidero.
No debemos detenernos a tratar de imaginar el efecto que esta atrevida predicación sobre el imperio único de Jesucristo sobre la salvación debió haber causado en esos oídos judíos ese día. A él lo había matado, pero ciertamente él había resucitado de los muertos para inquietarlos, y estaba mostrando su poder en señales y maravillas realizadas en su nombre. Aquí estaba este hombre lisiado, sanado de su enfermedad. ¿Y quién podía negar que la curación había sido hecha por el nombre de Jesús? No, aquí están estos hombres sin educación y sin conocimientos, sanados también de sus propias debilidades. Pedro, por ejemplo, que había negado a su Señor al simple vistazo de una criada, ahora se encuentra ante el mismo Sanedrín, indiferente a sus ceños fruncidos y a sus propias cadenas, y proclama audazmente la gloria y el dominio resucitado de su Señor sobre todo el reino de la vida. ¿Quién podía negar que esta curación también había sido realizada por el nombre de Jesús? Es fácil imaginar los interrogantes de conciencia que surgieron en el Sanedrín ese día. ¡Qué asombro! ¡Qué inquietas consultas sobre lo que podría hacerse para detener la propagación de tal evangelio! Los 2000 años que han pasado nos han enseñado cuán vanos fueron todos sus esfuerzos, y, habiendo rechazado la piedra que el Señor había hecho cabeza del ángulo, cuán completamente se cumplió en ellos la predicción de este mismo Jesús, que, el que cayere sobre esta piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es de mayor importancia para nosotros hoy, sin embargo, indagar que debemos aprender hoy, después de estos 2000 años de iluminación durante los cuales el Evangelio de Jesús ha tenido libre curso y ha sido glorificado, de esta declaración de Pedro pronunciada, nos dice explícitamente cuánto él estaba lleno del Espíritu Santo. Nos asegura también, después de tanto tiempo, que no hay salvación en ningún otro que en Jesús, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué debemos entender por esta tremenda afirmación? Se nos aconsejará, por supuesto, al principio, recordar que tenemos ante nosotros un anuncio que pertenece a los comienzos del Evangelio, que estamos escuchando palabras de Pedro, palabras de Pedro que fueron pronunciadas antes de que él hubiera sido iluminado por la gran visión que lo visitó en la azotea de Jope. Incluso se nos aconsejará recordar que un milagro de sanidad física está en la raíz de este anuncio, y que en su significado primario, al menos, debe entenderse que guarda su referencia natural a él. Seguramente sería una lástima olvidar tales cosas como estas. Solo teniendo plenamente en cuenta todo esto se puede comprender la gran y rica amplitud de la gran declaración de Pedro. Es cierto que toda la situación gira en torno a un milagro de sanidad, que Pedro se está dirigiendo en todo su discurso a una demanda de explicación sobre el poder por el cual se había realizado esta cura física, que él acababa de hablar de la sanidad como una salvación, utilizando la misma palabra que emplea en esta gran declaración misma. Ciertamente, él pretende declarar, y ciertamente declara, que en ningún otro que en Jesús se puede obtener tal salvación física, y que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual puedan ser salvados incluso de esta manera. Había exorcistas y sanadores suficientes, que pronunciaban otros nombres sobre los hijos afligidos de los hombres. Ninguno de ellos tenía poder para salvar. Si alguna vez los males de esta vida han de ser aliviados, las fuerzas de la enfermedad y la decadencia, de la lesión y la muerte, han de ser quebradas, solo será por Jesús que se logrará. Solo su nombre, por la fe en su nombre, puede dar esa perfecta salud por la que anhelamos. Es sin duda igualmente cierto que Pedro aún no se había despojado completamente del duro envoltorio de exclusividad judía que encerraba y restringía su corazón. No sabemos qué elementos de crudas esperanzas mesiánicas aún podrían haber permanecido en su pensamiento y condicionado su concepción de la salvación. El Jesús a quien proclamaba era sin duda a sus ojos un rey, fruto de los lomos de David, y sentado en el trono de David, un profeta preanunciado por Moisés y por otros que vinieron después de Moisés, ahora venido principalmente a Israel para bendecirlos primero a ellos, y a otros solo en y a través de Israel. Él pretende proclamar y lo proclama que no hay Salvador nacional sino Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, por el cual los hombres deban ser salvos de las opresiones de la sociedad y la vida organizada de los estados. Muchos otros salvadores nacionales se han ofrecido y aún estaban ofreciendo a sus oyentes. Había, por ejemplo, uno llamado Teudas, a quien todos recordaban que se daba a sí mismo por alguien importante. Y estaba Judas de Galilea, quien no hace mucho tiempo se había presentado para ser aceptado por ellos. ¿Qué había sido de aquellos que lo siguieron? No, si el yugo del opresor alguna vez ha de ser roto, si la sociedad ha de convertirse alguna vez en ese reino prometido de justicia por el cual todos anhelan, solo será por Jesús que se logrará. Solo su nombre, por la fe en su nombre, puede traer el tan esperado reinado de Dios. Pero es igualmente cierto, más allá de toda posibilidad de duda, que la salvación en la comprensión de Pedro se extendía mucho más allá de estas concepciones y encontraba su verdadero significado en las cosas del Espíritu. Remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo como un poder interior que conduce a la santidad. Son las ideas que, al menos desde Pentecostés en adelante, dominaron sus pensamientos. El borrar pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, aquí se expresa como el núcleo mismo de todos sus anhelos. Sin duda, en lo que respecta a esta salvación espiritual también, él aún tenía mucho que aprender. Sin duda la amplitud de la misericordia de Dios aún no se le había revelado por completo, y sin duda aún esperaba que los gentiles llegaran a ser participantes de esta salvación, no como gentiles, sino como resultado de una conquista espiritual de ellos por el judaísmo. Pero, sin duda, era inconcebible para Pedro que los gentiles pudieran ser salvados aparte de ese único Salvador, en quien incluso los judíos tenían su salvación. Que canales de salvación pudieran estar abiertos para los pecadores de entre los gentiles que estuvieran cerrados para los judíos, no podían entrar en su imaginación. Cualquier resto de exclusivismo judío que se pudiera imaginar que aún persistiera en su pensamiento, no puede suponer que haga dudar si los gentiles también deben entenderse como excluidos de este único medio anunciado de salvación, sino todo lo contrario. Los pecadores de entre los gentiles, por la misma naturaleza del caso, descansaban en su visión bajo una condenación indefinidamente más profunda que el pueblo escogido, y podían esperar la salvación solo participando en la bendición que primero les llegó a ellos. Por lo tanto, debe quedar fuera de toda duda que la declaración de Pedro tenía la intención de afirmar y afirma en la forma más inequívoca y sin excepciones posibles que en ningún otro que en Jesús se puede obtener esta salvación espiritual, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que deban ser salvos. Por lo tanto, parece bastante claro que para captar el significado de Pedro en esta gran declaración, debemos tomar la concepción de la salvación en el sentido más amplio posible y dar a su restricción de esta salvación a Jesús y a su poderoso nombre la interpretación más estricta y rigurosa. Al hacerlo, no estaremos sometiendo las palabras de Pedro a una presión indebida, forzándolas fuera de su significado natural y simple. Más bien, sólo así podremos protegerlas de una interpretación torcida y preservar su significado natural y simple. Tampoco podemos sorprendernos de que este sea el caso. En ambos aspectos, Pedro aquí solo está reflejando su manera y en consonancia su propio nivel personal de crecimiento y las circunstancias que determinaban su lenguaje, la doctrina bíblica común. Ciertamente, nunca haremos justicia a la concepción bíblica de la salvación tomada en su conjunto, salvo que le demos a ese término su connotación más amplia posible. Puede ser que estemos inclinados a estrecharla y a limitarla en este o aquel lado, y luego sentir alguna sorpresa, quizás alguna perplejidad, cuando abrimos las páginas de las Escrituras y encontramos pasaje tras pasaje que no se ajusta a nuestras pobres ideas reducidas. En la concepción bíblica de ella, no podemos decirlo con suficiente énfasis. La salvación amplía su alcance benéfico para cubrir cada mal que aflige a la raza humana, y eso con la mejor de las razones, porque en el centro de su centro, en el corazón de su corazón, la salvación es liberación del pecado, y por lo tanto es liberación de todos los males que encuentran sus raíces en el pecado,
y cada mal de todo tipo que alguna vez ha entrado en la esfera de la vida humana es consecuencia del pecado y solo la manifestación de la presencia y el poder del pecado en la humanidad. Abrimos un libro reciente y encontramos escrito: Dios mismo no puede prevenir las consecuencias del pecado, la tristeza, la desgracia y el sufrimiento que son el efecto directo de hacer el mal. Bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra, que tal no es la enseñanza de esta bendita Biblia. Ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Sin duda, este lenguaje es simbólico, pero lo es porque expresa mucho más, no menos de lo que se dice directamente, y en lo que respecta a la fidelidad a la enseñanza bíblica, podría leerse con la literalidad de un documento legal. La expresión favorita para la salvación en el relato bíblico es la gran palabra vida, que se opone a la igualmente grande palabra muerte, como el mejor término comprensivo para reunir todos los males de los cuales seremos salvados. Todo lo que la muerte es, y todo lo que conduce, acompaña y sigue a la muerte, en cualquiera de sus posibles aplicaciones, físicas y temporales, espirituales y eternas, eso es de lo que seremos salvados en esta salvación. Y todo lo que la vida es, y todo lo que es la vida, y todo lo que conduce, acompaña y expresa y surge de y corona la vida, en toda posible aplicación de esa gran concepción, eso es a lo que seremos salvados en esta salvación. O más bien eso, en lenguaje bíblico, es la salvación. El día que de él comieres, ciertamente morirás. En estos términos se formuló la gran prohibición del fruto de ese árbol prohibido cuyo sabor mortal, como lo expresa Milton, no con demasiada amplitud, trajo la muerte al mundo y todo nuestro dolor. Todo lo que inquieta y perturba la vida humana en cada esfera de su manifestación no es más que la consecuencia de esta primera desobediencia. Conciban al hombre como un organismo físico mantenido unido por las sutilezas fuerzas que gobiernan la vida material. Todo lo que le trae dolor, enfermedad y muerte surge como resultado inevitable del pecado, y por lo tanto, el objeto necesario de la salvación. Concíbalo como un ser social vinculado en comunión con sus compañeros por esos lazos mutuos que mantienen unida la estructura de la sociedad. Todo lo que le trae descontento, lucha, injusticia, opresión, necesidad o abandono, igualmente es el fruto del pecado, y por lo tanto, igualmente es el objeto de la salvación. O concíbanlo en la cúspide de su naturaleza, como un ser espiritual que se encuentra en relación con ese mundo espiritual por encima de él que se extiende hacia el trono mismo de Dios. Todo lo que rompe el libre juego de esta alta comunión y despierta en él el sentido de incompatibilidad con su entorno superior, todo lo que surge dentro de él como un obstáculo para ese favor de Dios que es la vida, ya sea en forma de culpa o corrupción, esto, sobre todo, es el fruto amargo del pecado, y por lo tanto, sobre todo es el objeto inmediato de la salvación. Debemos concebir la salvación como extendiéndose con su manto sanador hasta los últimos confines de los efectos del pecado, o de lo contrario, nos reconoceremos con el poeta al restaurador como un hombre más grande que aquel a través de quien sufrimos esta terrible pérdida. Las Escrituras ciertamente no nos permitirán albergar fantasías tan despectivas para la gloria del Redentor. No se contentan siquiera con una ecuación de las esferas en las que operan las fuerzas de destrucción y restauración, como si fuera suficiente decir que el don de la vida suplantará la maldición de la muerte, siguiéndola en todas las ramificaciones de sus efectos perniciosos para que puedan revertirse. No, apenas han trazado el paralelo cuando inmediatamente lo corrigen con un fervoroso, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hay una sobreabundancia de gracia y una extensión de ella inconmensurablemente más allá de los estragos causados incluso por el pecado. Si queremos hacer justicia a las representaciones bíblicas, entonces debemos concebir noblemente la salvación. Debemos ampliar sus fronteras si queremos darle toda la tierra que el Señor le ha prometido.
Es parte de la gloria de Cristo que su salvación entre en cada región de la necesidad humana y proclame en todas por igual una liberación completa. Incluso la creación inferior, en virtud de la relación en la que se encuentra con el hombre, participa en su redención. Si la misma tierra fue maldita por causa del hombre para que en lugar de su morada participara simpáticamente en su castigo, no menos compartirá en su restauración. Los suspiros del hombre no son la única expresión del mal que maldice la vida humana en su desarrollo pecaminoso. Toda la creación gime y sufre con él, pero también comparten la esperanza de la venidera liberación, porque habrá un cielo nuevo, se nos dice, y una tierra nueva. Bajo estos cielos, en esta nueva tierra, se reunirá la humanidad redimida, en la perfección de su idea y en la perfecta armonía con su entorno perfeccionado, en la perfección del vigor físico, porque lo que se siembra en corrupción se levantará en incorrupción, lo que se siembra en deshonra se levantará en gloria, lo que se siembra en debilidad se levantará en poder, lo que se siembra en egoísmo se levantará en espiritualidad, en la perfección de la organización e interacción social, porque no habrá quien haga daño ni destruya en todo el monte santo de Dios, y todo el pueblo del Señor habrá aprendido justicia, en la perfección de la comunión espiritual con Dios, porque entonces el Señor se dará a conocer a su pueblo, y morará con ellos, y no necesitarán templo al cual acudir para encontrarse con el Señor, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella, y la gracia del Señor fluirá por las calles en un río de agua de vida que lavará cada rincón. Tal es el cuadro que las Escrituras nos dibujan de la salvación de nuestro Dios. Y no dejemos de notar que es un cuadro de un mundo salvo. Así como ninguna esfera de la humanidad queda sin tocar, así como al tocarla, cada esfera de la vida humana se transforma, así la plenitud y la profundidad de su renovación del hombre es igualada por la amplitud de su extensión sobre la humanidad. Se nos manda contemplar los cielos nuevos y la tierra nueva, y morando en ellos, en bienaventuranza eterna, la humanidad renovada. Humanidad renovada, no una compañía escasa retirada de la raza infestada de pecado, sino la raza misma, limpiada y purificada y reunida en los brazos del Padre. No sin pérdidas sufridas en el camino, es cierto, porque hay algunos que no entrarán en esta ciudad santa, pero con todas las pérdidas compensadas, todas las brechas llenadas y todas las carencias y necesidades suplidas por aquel que ha redimido para sí mismo y la ha llevado a su nuevo estado de perfección en sí misma y comunión eterna con Él. Tal es la salvación que ha sido realizada para nosotros por Cristo. Ahora, el punto al que las palabras de Pedro, que están captando particularmente nuestra atención hoy, dirigen enérgicamente nuestro enfoque es que ni en esta salvación ni en su totalidad, ni la más mínima parte o elemento de ella, pueden ser alcanzados salvo en Jesucristo, y en ningún otro, declara con tremendo énfasis, en ningún otro hay salvación. Esta bien conocida salvación que llena todas nuestras esperanzas y anhelos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El interés de Pedro, observamos, no se centra en la grandeza de la salvación, sino en la grandeza de Jesucristo el Nazareno, quien es el Señor y único dispensador de esta gran salvación. Él asume que la idea de esta salvación y su indescriptible grandeza, y su ansia insistente por ella, están todas presentes, persistentes y dominantes en las mentes y corazones de sus oyentes. Lo que le preocupa es llevar a sus mentes y corazones a la autocracia de Jesucristo el Nazareno sobre ella. De ahí la forma negativa dada a su declaración. No dice, ustedes preguntan por qué poder o por qué nombre se ha hecho esta curación. Respondo por el poder y nombre de Jesucristo de Nazaret, en cuyas manos poderosas reside el poder para sanar todos los males de los hombres. No, le da un tono completamente diferente a su declaración en cuanto le da su filo negativo y declara con enorme energía de expresión, ustedes preguntan por qué clase de poder o por qué clase de nombre hemos hecho esta maravilla. Respondo que es en el nombre de Jesucristo Nazareno, y no hay en ningún otro esta salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debemos ser salvos.
Observen la acumulación de frases enfáticas para aumentar el énfasis puesto en la exclusividad del poder de Jesús para salvar. Primero está la doble afirmación: en ningún otro hay salvación. Y luego, nuevamente, para que nadie lo pase por alto, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego está la acumulación de cláusulas, en una reiteración casi superflua de la absolutilidad de la exclusión de todos, excepto de Jesús, el poder de salvar, no hay en ningún otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, como si se dijera: busquen donde quiera que se puedan encontrar hombres, busquen hasta los límites más lejanos del cielo encapotado, y en ningún otro entre los hombres, en ningún lugar bajo la extensión del techo del cielo, encontrarán un susurro de otro nombre en el cual se pueda encontrar salvación. Y luego, por último, está el giro curioso dado a la frase: en que debemos ser salvos. Lo debilitamos enormemente en nuestras reproducciones descuidadas diciendo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos ser salvos. Pedro no lo dice así, él dice: en que debemos ser salvos. El acento de necesidad está en ello. No es simplemente que podamos ser salvos por Jesús, sino que, si hemos de ser salvos en absoluto, debe ser en Él que seamos salvos. No hay posibilidad de otra manera o en otro lugar. Y con la aparición de este vigoroso debemos, al final de la frase, cae el último martillo, se asegura el último remache y se fija la última banda de acero alrededor de esta tremenda afirmación de la exclusividad de la salvación en Jesucristo solamente. La nota de la declaración de Pedro aquí, observarán, es solo Jesús, solo Jesús. Hay una nota de severidad en la forma en que lo declara, porque la ocasión de su declaración fue tal que requería una afirmación ante la incredulidad dura, de la negación persistente de los derechos de la corona del rey. Pero a través de toda severidad también suena una nota de exuberancia. Esta es la explicación que debe darse de la acumulación casi sin igual de frases a las que hemos hecho referencia, añadiendo poco una a otra excepto un énfasis creciente para una declaración principal, expresiva en una palabra solo del desbordante sentimiento que inundaba el corazón del orador. El nombre de Jesús era inexpresablemente precioso para Pedro, y era así de precioso para él porque era el nombre Salvador. Es más, no lo expresaremos adecuadamente hasta que lo digamos abiertamente, porque era el único nombre salvador en todo el universo. Fue mucho más para él, sin duda, que hubiera llegado a percibir que se le había dado a ese hombre quebrantado y sufriente a quien habían visto ayer colgado en el cruel madero, el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta suprema exaltación de su Maestro por sí sola debe haber llenado su alma de desbordante deleite. Pero había algo más de esta suprema exaltación misma que estaba impregnando todo su ser de gozo indescriptible. Era el sentido exuberante de la unicidad del oficio de Jesús como Salvador, lo que presionaba por exaltarse y lo encontró vaciladamente en una acumulación de frases que deben parecer extravagantes para todos los que no se elevan con él a la gran altura de la gran visión. Jesús exaltado al trono del universo. Esa es una gran visión. Pero Jesús, el único Señor de la salvación, teniendo en sus manos las llaves de la vida y repartiendo a cada uno según su voluntad, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual el hombre debe ser salvo, para hombres abatidos por el pecado y desesperados, sin duda esta es una visión mucho mayor. Fue esta visión mayor la que captó los ojos elevados de Pedro. Por supuesto, no como si solo a sus ojos le hubiera sido dado verlo. No hay nada que Pedro nos diga aquí que no nos hayan dicho una y otra vez todos los escritores de este Nuevo Testamento. De hecho, pertenece al corazón mismo del Evangelio que estos escritores predicaron, el cual no se centraba precisamente en la proclamación de la salvación, sino en la predicación de Jesús como Salvador. Para ellos, en efecto, Jesús es el Evangelio, y donde Jesús no está, allí no hay Evangelio en absoluto. Es de la esencia misma del Evangelio, por lo tanto,
que la salvación solo puede obtenerse a través de Jesús. Y así se predicó desde el principio. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Dijo Jesús mismo tan claramente como majestuosa. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y nuevamente, de manera igualmente clara, en esa afirmación igualmente majestuosa que nos relata Mateo y Lucas, sobre la cual funda una de las más conmovedoras de sus invitaciones: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que así como hay un Dios, así también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, después de cuya única ofrenda de sí mismo ya no queda más sacrificio por los pecados. Se convirtió en consecuencia en el centro de la proclamación del Evangelio por sus mensajeros acreditados, y por lo tanto no dudaron en proclamar audazmente que solo quienes creen en Jesús serán salvos, y que aquellos que están sin Cristo no tienen esperanza y están sin Dios en el mundo. La vida que Dios nos ha dado, explica Juan de una manera penetrante, está depositada para nosotros en el Hijo, y por lo tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De hecho, fue esta arrogante exclusividad del Evangelio en la que consistía en gran parte su ofensa. Incluso el judío podría haber sido persuadido de aceptar a Jesús como un rabino, enseñando un camino hacia Dios, y los gentiles en esa sincretísima habrían recibido con aclamación a tal maestro entre la multitud de sus otros guías, pero ni Jesús ni sus seguidores aceptarían tal asignación. Él y ellos por igual reclamaron para él el único imperio sobre la salvación y no tolerarían ningún otro a su lado. Cuando contemplamos la amplia liberalidad del mundo romano y consideramos la facilidad con la que los cultos más variados encontraban lugar para sí mismos lado a lado en esa espaciosa tolerancia, a veces nos sentimos tentados a preguntarnos por qué, entre toda esta multitud de religiones, el cristianismo fue el único señalado para la persecución violenta y de hecho implacable. La solución es, por supuesto, que el cristianismo no era y no consentiría ser considerado una de estas religiones multiformes. Era y se proclamaba a sí mismo como la única religión válida, y enfrentándose así contra todas ellas, atrajo el odio y el ataque de todas ellas contra sí mismo. Un escritor reciente, al intentar presentarnos un cuadro de la actitud exclusiva del cristianismo en aquellos viejos tiempos del comienzo del Evangelio, comienza con una serie de citas de los grandes escritores representativos de la época: Ireneo, Tácito, Comodiano, Tertuliano y el mismo Cipriano. Ese hombre de espíritu moderado, se podría decir incluso político, de quien se podría haber esperado un discurso más suave, pero cansado de su tarea, rompe abruptamente con la observación de que para presentar el caso completo sería necesario citar a todo el cuerpo de autores cristianos, y casi toda la lista de actas de mártires con ellos, ya que dice: no hay ninguno de ellos que no afirme la exclusividad del cristianismo. Les trajo ridículo, nos trae ridículo aún. Les trajo una persecución de una ferocidad sin precedentes, como nos trae a nosotros el desprecio de los hombres todavía. Pero en ese signo ellos conquistaron. El paganismo, lanzándose sobre ellos con furia, no los rompió, se rompió a sí mismo contra ellos, y nos ha pasado la bandera que aún lleva la inmaculada leyenda de solo Jesús, Jesús el único autor de la salvación. Hoy en día, no es más popular que hace 2000 años afirmar la exclusividad del cristianismo. Ya no nos lanzan a los leones cuando proclamamos a Jesús como el único Salvador que el mundo puede conocer, su nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual deben ser salvos. Pero el mundo de hoy soporta no con más paciencia real que el mundo antiguo de hace 2000 años la arrogancia de tales elevadas afirmaciones. Este es, por encima de todos los que han precedido, el día del estudio entusiasta y apreciativo de todas las religiones, y al igual que con los que han precedido, el día de la indiferencia, sino con hostilidad, hacia las elevadas reivindicaciones de Jesús. Serán presionados por todos lados para que reconozcan el gran elemento de verdad y bondad que se encuentra en las religiones históricas de la tierra,
las altas concepciones de Dios que están consagradas en algunas de ellas, la noble enseñanza ética que es la esencia de otras, la conmovedora compasión por la humanidad sufriente que palpita en otras. Serán presionados por todos lados para que concedan una audiencia apreciativa a la voz del espíritu religioso que habla en los corazones de los hombres, que, sin embargo, no han aprendido a expresar sus emociones religiosas con las fórmulas con las que ustedes han sido familiarizados. Se les preguntará, ¿rehusarán darle la bienvenida a las aspiraciones del alma que es naturalmente cristiana? ¿No darán un reconocimiento sincero al servicio que es brindado al Cristo esencial por miles que nunca han oído su nombre terrenal o que, habiéndolo oído, no han logrado estimar correctamente su carácter único? ¿Olvidarán que el hombre Cristo Jesús era la palabra de Dios antes de hacerse carne y permanece a través de todos los siglos como la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo? ¿Se atreverán a negar a su gracia soberana el derecho de vivificar a quien Él quiera, bajo cualquier cielo y llamando a Dios por cualquier nombre humano? ¿O se negarán a reconocer los movimientos de su inspiración en los corazones de los hombres, porque, por supuesto, no hablan sus palabras y no juran por sus símbolos? Será difícil para ustedes resistir las falaces súplicas con las que serán abordados y mantener en su corazón, no diré ahora en sus labios, los ecos de la gran declaración de Pedro de que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que debamos ser salvos. Les ruego que, cuando la tentación de admitir a otros salvadores en lugar de Él, de reconocer a otros hombres como igualmente potentes con este nombre único de Jesús, sea fuerte sobre ustedes, recuerden tres cosas. Recuerden la gran comisión, recuerden el peligro de sus propias almas, recuerden el honor de Jesucristo su Salvador. Recuerden la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, declaró nuestro Salvador cuando estaba a punto de ascender a su trono. Por tanto, id, ordenó a sus discípulos, y haced discípulos a todas las naciones. ¿Fue esta gran comisión el gran error de la historia? Ha requerido de todo el heroísmo que la Iglesia ha podido comandar para hacer incluso los esfuerzos tentativos que ha podido realizar para cumplirla, y cada paso del camino ha sido regado por torrentes de su mejor sangre. Hemos llegado ahora al fin al verla con más claridad y a comprender el error de juicio, o más bien el punto de vista profundamente desviado en el que todo se fundó. Desde nuestra posición superior, diremos que todas las naciones ya están en el camino correcto y no necesitan instrucción de nosotros para encontrar el camino, que la verdad esencial ya está en su alcance y pueden confiar en su guía, que teniendo así la guía del Logos, no pueden fallar en alcanzar la vida. Tal claramente no fue la visión de nuestro Salvador, a quien reconocemos como el Logos, a cuya guía confiaríamos el mundo, y quien se proclamó a sí mismo como la verdad misma, o nunca habría enviado a su iglesia en este caso, inútil, sino nociva misión. Y si tal es nuestra visión, nunca iremos en esta gran misión en la que consiste, no obstante, la misma razón de ser la iglesia en la tierra. Solo si captamos el punto de vista de los apóstoles y podemos decir a nuestras almas con claridad de convicción que ellos sentían, que hay salvación solo en Jesús, nos inspiraremos con el celo que los llenaba para evangelizar al mundo. El nervio del espíritu misionero, después de todo, está embalsamado para siempre en el gran Sorites de Pablo. Solo aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La salvación del mundo pende, así, en nuestro modo humano de hablar, de la claridad y la fuerza de nuestra convicción de que hay salvación en ningún otro que no sea Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que debamos ser salvos. Oh, la crueldad de ese indiferentismo mal llamado amplitud de mente, que retendría de un mundo pereciente el único brebaje curativo, con el pretexto, por supuesto, de que no es necesario. Oh, recuerden que todo el mundo yace en maldad, enfermo hasta la muerte con la terrible enfermedad del pecado, y que tienen en sus manos la única poción curativa,
la única agua de vida que puede purgar el pecado y restaurar la salud espiritual y la belleza. Recuerden la gran comisión. Y recuerden el peligro de sus propias almas. Jesucristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores, y Él les llama a ustedes, que están cansados y cargados con el peso de sus pecados. Él les señala sus manos y pies heridos y su costado traspasado. Él les enseña su sangre derramada. Él les señala su sacrificio consumado y la gran aprobación del Padre. Es suficiente. En Él les proclama que finalmente se ha abierto el acceso al Padre, al perdón del Padre y al amor del Padre. Él es el poderoso para salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Él les ruega que vengan. Él les insta con la grandeza de la oportunidad, la grandeza del peligro. Les exhorta con la gran promesa. El que cree será salvo. Les apremia con la aguda advertencia. El que no cree será condenado. Descuidarán tan grande salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y todo porque, por supuesto, no pueden creer que no haya otro camino. Otros amos suficientes demandarán su atención, otros maestros intentarán guiarles. La sabiduría del mundo se burlará de su estrechez de mente y les señalará otros caminos de acercamiento a Dios. Les encargo por el bienestar de sus propias almas, ¿y qué dará el hombre a cambio de su alma? Que tengan presente que el mundo por su sabiduría nunca ha alcanzado el conocimiento de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Dejen que aquellos que están decididos a perecer desprecien la palabra de la cruz como locura. Ustedes que están decididos a la salvación, tengan bien presente que es el poder de Dios para salvación, aparte del cual no hay salvación. En el peligro de sus almas, les encargo que recuerden que Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida, que nadie viene al Padre sino por Él, que toda la vida que hay en el mundo está en Él, y solo aquel que lo tiene a Él tiene la vida, mientras que aquel que no lo tiene a Él no tiene vida. Escuchen las solemnes palabras del apóstol del amor. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, Él y solo Él tiene también al Padre. Notémoslo claramente y notémoslo completamente. No hay acceso a Dios para los pecadores sino en la sangre de Jesucristo. Sé lo que está por salir de sus labios para decir. Ustedes son de aquellos que han creído en Jesús. Sus corazones están llenos de gozo porque se encuentran en Él. Y estando en Él, en el disfrute de su salvación, les encargo entonces, hermanos, compañeros de la vida bienaventurada, recuerden los derechos de la corona de su Señor y Salvador. Que su honor sea precioso a sus ojos. Les encargo en las palabras de Pablo que nadie le robe su corona. Ahora les encargo en tonos aún más insistentes que nadie le robe a su Salvador su corona. En Él y solo en Él hay redención. En sus manos Él sostiene, como soberano Señor de la salvación, todos los asuntos de la vida. Estando exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, es Él y solo Él quien derrama sobre la tierra todas las corrientes de influencia que conducen a la salvación. Digan en su corazón y proclamen con sus labios, para que todos los hombres lo sepan con certeza, que Dios ha hecho a este Jesús tanto Señor como Cristo, y fuera de Él no hay otro. Asegúrense de honrarle siempre en sus corazones y proclamarle sin cesar con su voz como el único Salvador que el mundo puede tener, ya que en ningún otro hay salvación, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Solo así le darán la gloria que le es debida. Pues cuando no hubo nadie en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra que fuera digno de abrir el libro de la salvación o de romper sus sellos, este hombre fue contado como digno de soportar los dolores de la muerte por las ofensas de los hombres, digno de resucitar de entre los muertos para su justificación, digno de ser exaltado al trono de Dios y de recibir el poder, y las riquezas y la sabiduría,
y la fortaleza y el honor, y la gloria y la bendición. Él, por cuya mano ha sido obrada la salvación, Él es y sigue siendo el único Señor de la salvación, y fuera de Él no hay igual. Que esta buena confesión, le ruego, resuene en todos los pasillos de sus vidas y llene con su voz todos los recovecos de sus almas. Por encima incluso de la gran comisión, por encima incluso del peligro de sus propias almas, recuerden cómo deben recordar a aquellos que le deben todo a Él. Recuerden el honor que se le debe a Jesucristo, el Salvador, el único Salvador de este mundo perdido. El Salvador del mundo, solo Jesús, por Benjamin Warfield. Colgado en el madero.